Damos gracias al Señor, bendecimos la vida de nuestra querida pastora Elenita de Roca y está desde Guatemala. Siempre es un gran privilegio poder recibirla, tenerla acá predicándonos la palabra del Señor, aunque se conecta todas las mañanas vía Facebook, así que hoy la tenemos acá para recibir esa palabra que el Señor ha puesto en su corazón y así poder trasladarlo al nuestro. Sea bienvenida. Amén, hermana Iliana, buenos días. Eh, sí, sí estamos, hermana. Amén. Usted me indica, hermana, cuándo. A ver. Amadas hermanas, buenos días. Me gozo bastante de estar nuevamente a través de esta plataforma con ustedes. Hermana Olguita oraba algo tan especial por todas estas peticiones que hay. Y hermanas, sabemos que hay muchas, porque no todas las peticiones están escritas. Hay muchas peticiones que a veces nos las guardamos, pero mis amadas hermanas, eh, es en esta época, especialmente en esta época, eh, siempre hay un momento para que nosotros reflexionemos de cómo ha sido este año. Y yo sé que para muchas de ustedes, para nosotros acá también, no ha sido un año eh, del todo como lo habíamos planeado en enero. Nosotros muchas veces a principio de enero hacemos un gran plan, nos ponemos muchas metas y con el pasar de las semanas y de los meses nos vamos dando cuenta, hermanas y hermanos, que los planes que nosotros hacemos muchas veces no tienen nada que ver, están muy distantes a los planes que Dios tiene preparados para nosotros. Yo sé, mis amadas hermanas, que para algunos ha sido un año difícil, un año de retos, un año de pruebas, y vemos cómo a casi una semana de terminar el año, hay familias que están pasando por procesos difíciles. Entonces, mis amadas hermanas, el tema que yo quiero compartir con ustedes es: sin procesos no hay victoria. Y quiero que vayamos a la palabra, mis amadas hermanas, en Romanos 5, verso 3 al 5. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Mis amadas hermanas, a veces estas promesas que nosotros tenemos en la palabra son las que nos dan ánimo y nos fortalecen en medio de situaciones difíciles. Yo he estado escuchando la mayoría de las prédicas de las últimas semanas, mis amadas hermanas, ha tenido que ver mucho con este tema. Y, y fíjense que este tema que yo les voy a compartir esta mañana, el Señor me lo dio semanas atrás sin saber que iba a tener la invitación para estas fechas, y yo lo guardé. Sí, sí compartí porque miren, fue algo sorprendente. Nosotros con mi familia estábamos con varias peticiones delante del Señor, pero había una petición en específico que nosotros le veníamos orando al Señor, y sentíamos cada vez que orábamos que el Señor nos escucha, que nos escuchaba, pero no veíamos un panorama alentador. Sin embargo, mis hermanas, ahí es en donde la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor y recordar todo lo que Él ha hecho con nosotros a lo largo de nuestro caminar con Él, eso nos hace esperar, y aunque no veamos nada. Dice la palabra que nosotros no caminamos por vista, ¿verdad? Sino
por fe. Pero qué difícil es mantener esa fe cuando nosotros estamos siendo procesadas. Y recordaba el tema del año pasado en el Congreso de Mujeres que fue elegidas. Y para ser elegidas, pues tuvo que haber un proceso, porque no todas o todos fuimos elegidos. Pero el tema de este año fue mucho más profundo, transformadas. Y mis amados hermanos, no hay otra manera de ser transformadas o de ser transformados si no somos procesados. Cuando el Señor me daba esta palabra, siempre que el Señor pone algo en mi corazón, yo lo escribo. Pero esa mañana, mis amados hermanos, yo estaba haciendo las cosas de la casa. Era como las 10:30 de la mañana, cuando sentí algo muy profundo en mi corazón, un anhelo de escribir, pero estaba haciendo otras cosas. Entonces lo que hice fue grabar lo que el Señor ponía en mi corazón. Y, y después de que yo terminé de grabar lo que el Señor me estaba dando, porque era algo, eh, muchas de ustedes me entenderán, cuando el Señor pone algo en sus corazones que viene de Él pues está ahí dictando a nuestra mente, dictando a nuestro corazón lo que Él quiere. Y mis amados hermanas, mis amadas hermanas, miren, yo después que terminé de hacer esto, seguí haciendo las cosas que estaba haciendo, pero después me puse a escuchar lo que había grabado y miren, mis amadas hermanas, el Señor me ministró de una manera tan especial a través de esa palabra y yo la quiero compartir con ustedes porque quiero contarles que ayer que yo escuchaba la prédica del pastor que nos predicó en la mañana, yo recordaba también que hace 5 años nosotros como familia entramos a un proceso bastante complicado de salud. Y vean, mis amadas hermanas, a veces el Señor nos trabaja como familia, nos introduce en el proceso como familia. Y qué bueno cuando entendemos que es el Señor el que quiere trabajar en nuestra familia, pero a veces nos tiene que separar y trabajar individualmente. Y como familia siempre nos vemos afectados, porque estamos viendo que un hijo o una hija está pasando por un proceso, que nuestro esposo está pasando por un proceso, que la esposa está pasando por un proceso, que nuestros nietos, bueno, no tengo nietos todavía, pero quienes ya los tienen están pasando alguna situación difícil y nosotros quisiéramos con nuestras manos solucionarles lo que están pasando, ayudarlos. Y miren, mis amadas hermanas, esta plataforma que el Señor abrió en el 2020, de veras, el Señor tiene un propósito tan grande con esto porque han sido los medios que Él está usando para levantar nuestras manos cuando nosotros ya no podemos. Yo he pedido muchas veces oración en el grupo de mujeres, no solo por nuestras necesidades como familia, sino también por personas que se acercan a pedir oración. Estuvimos pidiendo oración por un bebé. Gracias a Dios el bebé superó todo lo que estaba pasando, salió del hospital. Eh, Pedí oración también por personas que estaban pasando enfermedades y el Señor en su voluntad, que dice la palabra en Romanos 12:2, ¿verdad? Que es buena, agradable y perfecta. Y miren, hermanas, cada vez que yo pienso en este verso de la palabra, veo que estas tres características, buena, agradable y perfecta, se escucha muy lindo. Se escucha preciosa esa promesa que es buena, que es agradable, que es perfecta. Pero mis amadas hermanas, qué difícil es cuando la buena, la agradable y la perfecta voluntad del Señor no es lo que nosotros esperamos. Mis amadas hermanas, a veces
en los planes que nosotros hacemos, pedimos la voluntad del Señor, pero quisiéramos que el Señor actuara así como le hablamos nosotros a nuestros hijos, ¿verdad? No, no sé si así se dice, quickly o que rápido, o tipo microondas, ¿verdad? Que todo está instantáneo. No, el Señor, cuando nosotros pedimos su voluntad, tenemos que seguir sus instrucciones. Él nos va a ir dictando sus instrucciones cuando nosotros ponemos nuestros planes delante de Él y pedimos que se hagan conforme a su voluntad. Y es ahí donde la voluntad del Señor ya no nos parece agradable, ya no nos parece perfecta, ya no nos parece buena. Y amadas hermanas, eh, uno de mis salmos favoritos es el Salmo 23. Hermana Johanna predicaba un día sobre el Salmo 23. Y miren, amadas hermanas, con ese salmo que nosotros hagamos nuestro, con ese salmo que nosotros vivamos, porque nos podemos saber la Biblia de Génesis al Apocalipsis, pero si no confiamos en esas promesas que tienen esos pocos versos del Salmo 23, mis amadas hermanas, nos va a costar salir de los procesos, nos va a costar aceptar la voluntad del Señor. Fíjense que el Señor ponía en mi corazón ese día que les digo que estaba grabando, que nosotros manejamos un tiempo muy acelerado. Nosotros todo lo queremos rápido. Y en el Señor, la palabra que acabamos de leer dice que la prueba produce paciencia. Y la paciencia es la ciencia de la paz. Es tener paz en medio de cualquier circunstancia que tú y yo estemos pasando. Yo sé que ahorita hay familias quebrantadas por situaciones difíciles. Escuchábamos lo de este joven que nadie sale de su casa, toma su auto queriendo ir a destrozar la vida de otra persona. Son accidentes. Pero en medio de esa situación difícil, yo sé y puedo decirles que la mano del Señor tiene el control para ambas familias. Y es ahí donde la voluntad del Señor no nos parece con esas tres virtudes, ¿verdad? De agradable, perfecta y buena, porque no entendemos. Decimos, Señor, pero ¿por qué? Porque siempre va a existir esa pregunta, pero yo quiero decirles esta mañana que en ese tiempo acelerado que nosotros vivimos y que quisiéramos orar ahorita y que en 5 minutos ya esté la respuesta del Señor, el Señor nos conoce tan bien a la perfección porque Él nos creó, Él nos hizo. Que miren, mis amadas hermanas, el Señor se va a tomar su tiempo. Muchas veces Él nos va a responder inmediatamente porque hemos visto oraciones contestadas inmediatamente. Pero hemos visto que han habido peticiones que pasan las semanas, pasan los meses, los años y seguimos orando por esas peticiones. Pero el Señor me hacía entender ese día que me daba esa palabra que Él responde cuando nosotros estamos preparados para recibir esa respuesta. Primero nos tiene que preparar, primero nos tiene que despojar de todo aquello que a Él no le agrada. Y mis amados hermanos, muchas veces vamos a ser confrontados eh, con nuestra fe va a ser confrontada con la prueba. Del tamaño de nuestra fe, así va a ser la reacción que nosotros vamos a tener ante la prueba. La prueba, mis amados hermanos, viene para mostrarnos la voluntad de Dios. Fíjense, mis amados hermanos, que a veces le pedimos al Señor lo que nosotros creemos o queremos, pero el Señor siempre nos va a dar lo que necesitamos, lo que Él sabe que necesitamos. Y vamos a tener que pasar ese proceso de espera, de tener paciencia para recibir esa respuesta que estamos esperando del Señor.
Eh, el Señor, hermanos, es como que estuviéramos en la escuela, ¿verdad? Él no nos va a promover a o a otro nivel si no hemos pasado el nivel inferior. Y muchos de los que tienen niños en la escuela saben esto, ¿verdad? Que si los niños no aprueban el grado, tienen que repetirlo. Y a veces pasa eso con nosotros. Nos viene la misma prueba una y otra vez, pero es porque nosotros no hemos aprendido que la voluntad del Señor no siempre va a ser la nuestra. Y algo, mis amadas hermanas, que hemos aprendido a lo largo de las circunstancias que nos ha tocado pasar, es que no importa lo difícil, no importa el diagnóstico que han dictado sobre nuestra vida, no importa, estaba leyendo peticiones de hermanos que están en la cárcel. eh, Mis amadas hermanas, hay tantas necesidades y no importa, de veras, no importa eso cuando nosotros sabemos quién es nuestro Padre Celestial. Él sabe nuestro presente, sabe lo que tú y yo estamos pasando, sabe y nos ve cada vez que nos doblegamos, que nos quebrantamos, que estamos delante de su presencia clamando. Él ve todo eso. Pero en medio de todo eso, mis amados hermanos, el Señor sigue moldeándonos para esa respuesta. Nos sigue preparando para recibir esa respuesta. Y miren, uno de los ejemplos que el Señor me daba era, tú no le puedes dar a un niño que pilotee un avión porque no tiene ni la capacidad ni la edad ni la experiencia. Y lo mismo pasa con nosotros. A veces le pedimos cosas al Señor que no tenemos la capacidad para manejarlas. Entonces el Señor nos va a poner un alto, nos va a decir no. Su respuesta va a ser no, pero ese no va a ir cargado de amor y de misericordia, porque sabe que si nos responde a lo que le estamos pidiendo y no es su voluntad, no lo vamos a saber manejar, no vamos a saber manejar esa respuesta. Y yo sé, amadas hermanas, ustedes me podrán decir, ay, Elena o hermana Elena o pastora Elena, quizás usted no ha pasado las situaciones que yo estoy pasando. Miren, mis amadas hermanas, hemos pasado por el desierto, pero en medio del desierto el Señor nos ha abierto fuente para beber. Nos hemos sentido cansados, sí. Hemos sentido el cansancio de la prueba, que produce la prueba, que produce el no tener un trabajo estable, que produce la enfermedad. Hemos pasado por momentos de mucho dolor, como es la separación. Muchos dicen la pérdida de un ser amado, pero cuando nosotros entendemos que nuestros seres amados que parten con el Señor mueren con esa convicción de que pasan a la eternidad con el Señor, mis amados hermanos, eso nos debe de llenar de mucha satisfacción. En el mes de octubre, bueno, en el mes de marzo perdimos a un mi primo. Yo soy hija única, como les contaba en una oportunidad, y me crié rodeada de mis primos. Y este primo con él teníamos la misma edad y miren, hermanas, su muerte fue inmediata, no hubo oportunidad para más tiempo. El Señor se lo llevó, pero hermanas, cuando nosotros íbamos a hablar con Él, le fuimos a ministrar la Santa Cena y Él estaba dormido y lo despertamos para que supiera que estábamos ahí y le preguntamos que cómo se sentía y Él dijo, en la presencia del Señor. Y yo me atreví a hacerle unas preguntas antes de ministrarle la Santa Cena y le digo yo, ¿qué es lo que ves? Y me dice, yo veo el cielo. Y nos quedamos así, ¿verdad? Porque estaba mi tío, que es pastor,
el papá de él, estaba mi mamá, otros mis tíos, mis primas, y nos quedamos sorprendidos de esa respuesta que él dio. Él no estaba durmiendo, él estaba viendo para dónde iba. Y miren, hermanas, le digo yo, ¿y has visto al Señor? Y me dice, sí. ¿Y cómo es? Es preciosísimo. No te puedo decir cómo es. Es preciosísimo. Le compartimos la Santa Cena y al ministrarle la Santa Cena dice, estoy preparado para irme con él. Miren, amadas hermanas, fue un momento ustedes saben, los que han pasado esto, de dolor, de tristeza, pero también de satisfacción, de ver la convicción que los hijos del Señor tenemos que tener, aunque estemos pasando por esa dificultad. A los 2 días él falleció. Y miren, amadas hermanas, eso vino a sacudir a la familia muy fuerte porque no lo esperábamos. Luego vinieron pruebas de salud eh, en la familia, mi mamá, la mamá de mi esposo, y como el pastor estaba ayer testificando de su vida, yo quiero testificarles esto, no para que digan, ay, pobre la hermana, no, para que ustedes vean que el Dios Todopoderoso que nos tiene a nosotros en pie, te puede tener a ti también de pie. Que el que nos ha sostenido hasta el día de hoy es Él. Luego, hermanos, recientemente, el 18 de octubre, yo tenía una mi sobrina preciosa, profesional, joven, con su nene de 7 añitos. Y bueno, estaba malita, enfermita, pero no sabíamos la dimensión de la enfermedad. Tuvo que ser hospitalizada y con un cáncer terminal, así, un cáncer que ya no se podía hacer nada. Pero miren, amadas hermanas, eh, cuando a ella le venían los dolores, a ella ya no la tenían con un catéter para inyectarle la morfina y calmarle los dolores. Le ponían las dosis más altas y ya los dolores no se le calmaban. Pero cuando venían esos dolores, ella se ponía a cantar. Ella se ponía a adorar y decía, Santo, 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 Dios Todopoderoso. Y ella falleció adorando. El Señor se la llevó de esa manera. Entonces, amados hermanos, hemos pasado por esos momentos. Hemos tenido que ser quebrantados porque una prueba de ese tamaño quebranta a cualquiera. Y muchas veces este tipo de pruebas lo que hacen en muchos cristianos es alejarlos del Señor porque yo no le pedí al Señor esto. Yo quería que la sanara. Yo quería verla salir del hospital. Pero la voluntad del Señor sigue siendo buena, agradable y perfecta. Y aunque muchas veces se quebrante tu corazón. Miren, mis amadas hermanas, eh, el Señor es tan grande y tiene tanto cuidado en nosotros. Yo no sé qué pruebas tú estás enfrentando ahorita, pero en esta mañana, a pocos días de terminar el año, yo quisiera pedirte que tú evalúes todo lo que el Señor ha hecho durante este año y también pongas a un lado de todo lo que el Señor ha hecho las pruebas que han venido a tu vida y cuáles han sido las respuestas que el Señor te ha dado. Si nosotros entendemos, mis amadas hermanas, que tenemos a un Dios que se mueve desde la eternidad, sabemos que todo está bajo su control. A veces nos preocupamos por este presente que estamos viviendo. Nos preocupamos por el futuro que ni siquiera ha llegado. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer para esta locura que trae el mundo que no tiene nada que ver con lo que de verdad nosotros celebramos, que es el nacimiento de Cristo?
de Jesús. Mis amadas hermanas, nos afanamos, pero miren, el Señor tiene el control de nuestra vida. Él sabe qué va a pasar dentro de una hora con nosotros, dentro de una semana, dentro de un mes. Y saben algo cuando el Señor me daba esta palabra, algo que yo siempre uso esta palabra, me sacudió la cabeza, fue que me dijo, el futuro tiene fin, porque hoy era el futuro de ayer. Ayer fue el futuro de antier. Entonces el futuro tiene fin, pero yo vivo en la eternidad. Yo vivo allá en la eternidad donde no hay principio ni fin y desde ahí yo los veo a ustedes y yo los veo plenos, los veo gozosos, los veo con paz, los veo realizados y mis amados hermanos, nuestro Padre Celestial está en la eternidad, en donde no hay principio ni hay un final. Y desde ahí Él mueve su mano poderosa. Y ya para ir terminando, mis amadas hermanas, algo que es muy importante cuando nosotros estamos pasando los procesos, porque a veces nos volvemos muy quejosos, ¿verdad? Nos preguntan, ¿cómo está? Ay, aquí, hermana. Dos que tres, como la mojarra. Ay, hermana, otra vez en prueba, otra vez en esta situación. Mis amadas hermanas, fíjense que el proceso, dice la palabra que leímos en Romanos, que la prueba produce paciencia, pero nosotros también tenemos que tener una actitud en medio de esa prueba y es ser agradecidos. Así como le agradecemos al Señor por todo lo bueno que nos da, también tenemos que ser agradecidos, tenemos que aprender a agradecer por las pruebas. Y a veces es ese detalle lo que el Señor está esperando de nosotros para darnos la respuesta, la gratitud. Un corazón agradecido siempre verá la mano de Dios a su favor. La fe mueve la mano de Dios, pero la gratitud hace que esa mano todopoderosa del Señor se mueva aceleradamente. Y el Señor me daba unos versos, mis amadas hermanas, no los quise intercalar en esta palabra, pero quiero dejarles estos textos. Yo sé que hay muchas necesidades, hay muchas peticiones y yo sé ahorita, yo sé que hay muchas hermanas o algunas hermanas que están diciendo se va a terminar el año y no vi la respuesta de Dios. Y no quiero empezar el 2026 con lo mismo, pero escucha lo que dice el Señor en estas palabras. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Salmo 9:9 y 10. Tú, Señor, eres el refugio de los pobres. Eres su amparo en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, proteges a los que te buscan. Romanos 8:28. Yo sé que muchos saben este verso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Jeremías 9:7. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? ¿Qué más va a hacer el Señor? El Señor quiere que nosotros brillemos, que nosotros reflejemos lo que predicamos o lo que leemos o lo que decimos con nuestra boca, porque muchas veces podemos hablar muchas cosas bonitas, pero no reflejamos eso. Y mis amadas hermanas,
este Salmo 11:5. A veces vemos a personas que no conocen al Señor que está bien, que todo les sale bien, tienen buenos empleos, no, se ve que no tienen problemas familiares, están sanos y tienen sus vicios. Y a veces nosotros los que somos hijos del Señor somos pasados por diversas pruebas. Pero dice el Salmo 11:5. Y aquí, hermana Olguita, oraba algo que decía que el Señor ve de lejos al altivo, pero al que se humilla delante de él, el Señor lo quiere cerca. Y dice el Salmo 11:5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. ¿En dónde queremos estar nosotros, mis amadas hermanas? Ahí, en esa justicia que el Señor usa para vernos. Dice el Salmo 102, 1 y 2. Señor, escucha mi oración. Deja que mi queja llegue a tus oídos. No te alejes de mí cuando me veas angustiado. Inclina a mí tu oído. Respóndeme pronto cuando yo te invoque. Segunda Crónicas 15:7. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Isaías 40:29. Y aquí voy a finalizar. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esta mañana quisiera terminar orando, mis amadas hermanas, dándole gracias al Señor por su fidelidad durante este año 2025. Es probable que nosotros ya tengamos una lista de planes para el 2026, pero es mejor que el Señor escriba sus planes, mis amadas hermanas, en nuestra vida, en nuestro corazón, para que la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor sea una convicción y una realidad en nuestra vida. Oremos, mis amadas hermanas. Padre amado, gracias por esta preciosa oportunidad, Señor, que me has dado de compartir con tus hijas, Señor, con este ministerio precioso, Señor, que has sido, Dios mío, de tanta fortaleza, de tanta ayuda, Señor, para nosotras, Dios mío, las mujeres y también para los hermanos que se conectan, Dios mío. En esta hora, Señor, ya hemos orado por las peticiones, Padre, pero tu palabra en esta mañana, Señor, nos anima, nos alienta a que no desfallezcamos, a que pongamos nuestra confianza en ti, a que esperemos en ti. Señor, nosotros sabemos, Padre, que es necesario que como hijos tuyos seamos probados, Padre, porque la prueba es la garantía, Señor, de que tú estás trabajando en nosotros. Yo quiero que tú me veas, Señor, a través de tu justicia, que nos veas, Señor, a través de tu justicia y que seamos aceptos delante de ti. Yo no quiero estar en ese grupo, Señor, que tú no quieres ver, que tú no quieres saber nada, Dios mío, de los malos, Señor, de los que hacen mal, pero yo sí quiero estar ahí, Señor, en donde tú me ves a través de tu justicia. Padre, yo te pido por cada una de tus hijas, Señor, que están en esta mañana conectadas, Padre, y que quienes escucharán, Señor, tu palabra más adelante, Padre, que impacte sus corazones, saber, Padre, que tú les recuerdas hoy, 23 de diciembre, a una semana de terminar este año, que tú estás con ellas, que tú tienes el control de sus familias, que tú tienes el control de cualquier situación difícil que estén pasando individualmente, Señor, o como familias, Padre. Muéstrales tu gloria, Señor. Muéstrales tu poder y que pronto, Señor,
podamos escuchar testimonios de victoria, podamos escuchar que pasamos por el proceso, pero ahora estamos en victoria, que podamos testificar que pasamos por las aguas, pero estas no nos anegaron, que podamos testificar que pasamos por el fuego, pero esa llama no nos quemó. Señor, tu palabra es fiel y tus promesas verdaderas. Y como dice el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortarás mi alma, Señor. Conforta a mis hermanas. Señor, que no tengan temor. Tú tienes todo bajo control. Todo está en tus manos, Señor. Y tú, Señor, no dejas avergonzados a los que te claman, a los que te creen. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tanta bendición que nos has dado, porque no ha faltado la provisión. Señor, tus cuidados han estado con nosotros. Pero gracias también, Señor, por esas pruebas que nos han enseñado que aún en medio del dolor y del quebranto, tu Espíritu Santo viene, nos abraza, nos consuela, nos fortalece. Padre, este día está en tus manos. El resto de esta semana está en tus manos, Señor. Nosotros, Padre, lo dejamos ahí porque sabemos que está en ti, Señor, todo lo que nosotros necesitamos. Gracias, Padre. Bendice a nuestros hermanos de Faro de Luz, a sus pastores, a sus líderes, a cada miembro, Señor, a sus familias, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Gracias, hermana Iliana. Amén, amén. Gracias, Pastora Elenita de Roca, por esa hermosa palabra. Qué bueno es nuestro Dios. Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Sin procesos no hay victoria. Amados hermanos, en medio del proceso, usted y yo vamos a entender cuál es la buena voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Y vamos a hacer, nuestra fe va a ser probada por Dios. Nuestra obediencia va a ser probada por Dios. Mientras el día de ayer nos predicaba el pastor, él hablaba acerca de Isaías 41:10, que él hizo esa palabra, la hizo de él. Mientras la pastora Elenita predicaba y hablaba y repetía muchas veces lo que Pablo dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque sea quebrantado nuestro corazón muchas veces, amados hermanos, Dios lo que busca es nuestra obediencia. Déjeme decirle que esta palabra de Romanos en mi vida se hizo tan real, entender la voluntad de Dios. Le tengo una palabra porque mientras ella predicaba, me recordaba, pues usted puede estar viendo que se está terminando el año y usted puede estar diciendo, ya no, ya se fue el año, ya no pasó nada. Créame que sí. A mí me pasó y yo tuve que decirle al Señor, antes de que este año termine, Señor, veré tu mano, veré que tú contestas. Y Dios lo hizo. Y créame que no lo hizo a la manera que yo quería. Mi corazón fue quebrantado, pero yo ahí entendí que la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Nuestra fe va a ser probada. Ayer yo hablaba con hermana Elsa y le daba testimonio de algo que Dios probó mi fe, probó mi obediencia, amados hermanos. Hay mucha gente que te va a venir a decir, no hagas esto. Y sabe, en estos días le digo, mi fe fue probada, mi obediencia fue probada. Muchas personas decían, no lo hagas, no haga esto, no mira aquí, mira allá. Bueno, muchas cosas que no puedo mencionar. Pero en ese momento yo me fui a la presencia de Dios y le pregunté, Señor, ¿yo estoy escuchando mal? ¿Será mi emoción? ¿Lo estoy haciendo por mi emoción? Y el Espíritu Santo vino, amados, y me dijo, me recordó a Pedro. Pedro quitó la mirada del Señor y se hundió. Y el Señor me dijo, quitas la mirada de mí y te hundes. Amados, no es por vista, es por fe. Siga caminando.
en los procesos. Y para ver la victoria no es por vista, es por la fe puesta en nuestro Dios. Y Él es el que se glorifica. Toda la gloria es para Él. Toda la alabanza es para Él. Yo sé que la familia Roca hoy da testimonio. No ha sido fácil, créame, porque he estado cerca, he escuchado, hemos orado, hemos reído, hemos llorado junto con ellos, pero Dios se ha glorificado en medio de cualquier proceso y Dios lo hará así con tu familia. Sigue creyendo, no mires, no escuches, no prestes tus oídos al mundo, porque muchas veces nosotros escuchamos a aquel que está tan lejos de Dios. Escucha, entra a la intimidad con el Señor y tú verás cómo Dios contestará conforme a su perfecta y santa voluntad, porque en medio de todo la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Bendecimos la vida de nuestra querida pastora Elenita de Roca y damos gracias por esta hermosa palabra que yo le recomiendo que usted la vuelva a escuchar. Damos gracias a Dios.